Bueno, tenía pensado esto subir antes del fin de año, pero ya que. Advertencia, este video tiene la finalidad de criticar a Milei por su actuar para nada cercano al libertarismo, y no lo hago con la intención de atacar a la persona, sino más bien una forma de apoyar a la comunidad. Y es como siempre digo, al poder se le critica y no se le alaba. No es raro encontrar en YouTube alrededor de 20 o 30 canales alabando a Milei, mientras que con suerte existe uno que lo critica. Claro, dentro de nuestra comunidad. No creo que sea necesario repetir esto, pero igualmente lo diré, que es necesario criticar a Milei, y en especial cuando está presente el debate de abstenerse a votar o la vía reformista, y el obvio efecto de Milei que conllevará a un futuro cercano. Me refiero a que si él fracasa, el libertarismo fracasa. No necesariamente por ser una especie de póster del libertarismo Milei, sino más bien que su figura está estrechamente relacionada con las ideas de la comunidad. Y si tiene éxito, significará que romperse y venderse al mejor postor tiene sus resultados. Como yo lo veo, es un perder o un perder. Dicho esto, el contenido del video es para informar de algunas noticias que Milei dio durante las últimas semanas. Supongo que empezaremos por el decretado sobre el DNU y demás hechos, pero antes comentar brevemente los aspectos positivos para mostrar mi valoración. La disminución de algunos impuestos o bien eliminación, como lo serían los autos de 0 kilómetros, los cuales no pagarán impuestos, la privatización de todas las empresas del Estado o bien la gran mayoría de estas. Es necesario ya empezar a reducir el gasto estatal y obviamente no existe rentabilidad de estas mismas. Se refuerza la legítima defensa, eliminación de la INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo de Argentina, o sea, solo un organismo para poner a pitutados con sueldos millonarios, y la derogación de toda actualización automática de las jubilaciones y pensiones. Bueno, este último punto para algunos será bueno y otros malos. Lo único cierto es que después que le robaran a los jubilados sus pensiones, parece ser que, bueno, ya lo perdieron, nadie más se los devolverá, sin importar si es un gobierno de, abro comillas, de izquierda o de derecha, cierro comillas. Dicho eso, comencemos ya con lo feo. Primero mencionar el desconocimiento del diputado de la Libertad Avanza con respecto a la ley Omnibus y su centena de forma. Supongo que es normal, ya que es un diputado y prácticamente apostaría que ningún cercano de Milei lo leyó y que hasta el propio Milei no lo ha leído. Es diputado nacional y jefe del bloque de Libertad Avanza, o sea, es el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Así que lo saludamos, Oscar, gracias por atendernos, muchísimo gusto. Aquí Ernesto Tenemon, ¿cómo le va? Un gusto, Ernesto, ¿cómo te va? Un tema que quizá sea de lo que más me extraña de todo lo que mandó el proyecto de ley. El tema de que hay que pedir... Lo leíste todo, porque yo no arranqué con el 10 nada más, ¿eh? No, yo leí casi todo, sí, casi todo, leí muchas partes por lo menos. Pero hay una parte que sí la leí, que la tengo bastante clara, que es que para hacer una manifestación hay que pedir permiso. No estoy objetando esto, pero después cuando se define qué es una manifestación, se define como una reunión de 3 o más personas. Con lo cual, si alguien lo hizo adrede, estaba implantando un estado de sitio, porque la idea de que 3 personas en una calle para reunirse tienen que pedir permiso, eso no forma parte del Estado democrático. Si lo hizo sin querer, es alguien que no entiende lo que está escribiendo, pero quiero entender ese punto en particular. Bueno, en ese punto en particular, que no lo leí, te digo que está también, debe estar en el boceto también. Y antes de criticar, me parece de suma importancia mencionar esta noticia, la cual es que se presume que los abogados de Epstein y Eun Arcam fueron los que redactaron el decreto, o sea, el DNU de la desregulación de Milei. Ojo, esto es importante y no entiendo por qué los medios de mainstream ni lo mencionan. Esto no tiene nada que ver con lo anterior, pero para que vayan atando los cabos, si es que entienden, lo menciono antes. Mencionar la controversia que hubo durante la época navideña, me refiero a los precios diferenciados. Se trata de una reducción de precios en la canasta alimenticia, provista por empresarios de manera voluntaria sin coacción estatal. Ahora he estado buscando info de que por qué se da esto como tal,
ya que no tiene sentido una reducción de sus productos como si fuera obra de caridad, en especial cuando parece ser que no se ha dado en años anteriores y resulta que me topé con esto. Sucede que este acuerdo fue firmado por la CAS y la FASA, básicamente los supermercados, y que se llevó a cabo por medio de Pablo Lavigne, secretario de Comercio, y por Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa Consumidor y Lealtad de Comercio. Básicamente hablamos del Estado. Parece ser que esta noticia, como otras, no ha sido investigada como tal. Ahora esto se podría malentender, digo que ¿qué hace el Estado metido en estos acuerdos supuestamente llevados por privados? No lo sé, me huele un poco a subsidios tal vez. En fin, el tiempo dirá si es así o no, ya que hasta ahora es supuestamente un acuerdo voluntario. Prosigamos ahora un tema respecto al nepotismo, y resulta que este joven trabajador esforzado muchacho, Agustín Rossi, consiguió un trabajo por parte de una de las ministras de Milei. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto, y es que este esforzado muchacho argentino, estos mismos lo denominarían con el sufijo de ñoqui. Básicamente, ser un parásito. Tiene conexión con Juntos por el Cambio y posee fuerte vínculo con Marra, sí, aquel parásito que parece ser la pulga de Milei y que en su vida ha trabajado. Bueno, entre parásitos se entienden. Sigamos y mencionemos el tema respecto a blanquear el Bitcoin. Básicamente es la regularización de esta moneda digital como uso de cambio. Bueno, esta idea no es nueva, ya se ha estado viendo en distintas partes del mundo, más bien impulsado por el Estado y apoyado por distintos bancos centrales. De hecho, ahí tienen la idea de que el Banco Central también esté emitiendo su propia cripto, entre comillas. Pero referido al tema de blanquear, no solo se busca la regularización, sino que posiblemente también se busque el cobro de impuestos. Sin duda esto es un fuerte golpe para los agoristas. Mencionemos lo que dijo Sturzenegger, que dejarán de cobrar impuestos inflacionarios por impuestos genuinos. Lo menciono porque quiero creer que la población no es tan idiota como se mostró en los comentarios de aquel tweet. Y sí, me refiero a gente que defiende este del 56%. Yo entiendo que el fanatismo ciega, pero literalmente te están diciendo que igual te estarán cobrando impuestos. Y es que este fanatismo de defender a cualquiera que esté cercano a Milei me parece ridículo. Y en especial porque ni siquiera son cercanos a Milei, sino que son cercanos a hombres de Macri o de una quien. Como sea, te seguirán cobrando impuestos. Ojalá que no te la hayas creído. Y ya. Prosigamos. Entre las desregulaciones que Milei ha dado, y que estoy de acuerdo, este es el tema de la energía en general. En este tema no es una crítica como tal por el actuar de Milei, sino más bien por no saberle explicar a la gente lo que se venía. Hablamos de que se acabaron los subsidios, ya que es eso, literalmente. Ahora la gente pagará lo que debería de pagar. Claro, con la inflación y demás estupideces que ha hecho Argentina, las cifras son altísimas. Hablamos de 500% en gas y electricidad en como un 300%. Como lo dijeron los economistas y el propio Milei en su momento, bueno, años anteriores, pues los argentinos deberán gastar lo poco que tienen en recursos de primera necesidad. De nuevo, este punto no tiene el énfasis de criticar el actuar, sino más bien el no saber transmitir de forma adecuada a la población el mensaje, ya que ahí lo ven como de una lo empezaron a criticar. Ahora adentrémonos respecto a la ley Omnibus y el DNU. Bueno, como que ya lo había mencionado anteriormente, como sea. Respecto al DNU de Milei se habla básicamente de una desregulación de varias áreas. Y como mencioné al inicio, tómenlo con pinza. Es difícil estar en contra por el contenido per se.
Ahora, si se debe gobernar de esta forma, pues veamos qué es lo que piensa Milei. Les recalco de nuevo que este video es de crítica y se criticará el actuar de Milei, no respecto a la ley o al DNU, y por ende no lo pienso analizar. Usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Continuemos, y es con respecto a la emisión de dinero para el 2024. Según Milei, se emitirá alrededor de 2 billones de pesos argentinos para el 2024, o sea, en nada. Esto lo quiero vincular con la reciente noticia de que imprimirá nuevos billetes de 20.000 y 50.000 pesos. Esto con la excusa de que los billetes más chicos son incómodos, y lo cierto es que lo son. Para recalcar las cosas, la maquinaria de dinero, el Banco Central, aún sigue imprimiendo, y lo segundo es que están incorporando más dinero en el sistema. Se supone que hay una explicación económica compleja respecto a buscar un equilibrio y así no ocasionar más inflación. El problema está es que aún no la han explicado. Y para no dármela de soberbio en explicar de un tema que no sé, solo me limito a informar. Respecto a la masiva reducción de gasto y de empleados. Recuerdo el anterior video que subí respecto a la supuesta eliminación de ministerios y que realmente solo cambiaba de nombre y se creaban nuevas subsecretarías. Resulta que no se podrá echar a personas con cupos trans o bien de la mujer, ya saben, por el tema de la igualdad de representación. Supongo que esto se debe por parte para evitar las masivas hordas de manifestantes que se le avecina a Milei, o bien para hacer funcionales a influencia externa. Al final el pelotón no salió tan anti-agenda. Y como ya mencioné respecto a la agenda, mencionemos el artículo 130. Se refiere al Acuerdo de París, es decir, por parte de esta rama camuflada del progresismo corporativo, la tan famosa Agenda 2030. Creo que los que ya están enterados de esto ya sabrán que es un engaño total. De todas formas, solo diré que Chile emite alrededor de con suerte un 5% de total de CO2 a nivel de la zona. Desconozco el porcentaje de Argentina, pero por lo usual debería ser más o menos el mismo. Esa es la norma general para los países subdesarrollados. No debería de seguir por el simple hecho este acuerdo, ya que son literalmente los que menos emiten. Hablemos de las prohibiciones. Hubo 2 prohibiciones como tal. La primera respecto al lenguaje inclusivo y como tal, sin importar si tú estás a favor o en contra, yo creo que si te haces llamar libertario como tal debería estar en contra de todo tipo de prohibiciones que provengan por parte del Estado, tan básicas como el lenguaje. Da igual si está ideologizado o no. ¿Por qué? Porque te lo dicta por fuerza el Estado. Ahora, esta noticia es falsa, o por lo menos es falsa como se divulgó en las redes sociales. Esto va directo hacia el ejército. A ellos va la prohibición y no para la persona civil. La segunda prohibición, y es cierta, es respecto al uso de la palabra gratuito. Creo que es una estupidez andar literal censurando una palabra para que la izquierda deje de utilizarlo en su discurso. Aclaro esto en el marco político, para que los políticos no caigan en el clásico populismo. Esa es la finalidad. Igual no está bien y en una visión utilitarista tampoco tiene sentido. Digo, ¿qué lo detienen de inventarse una palabra o buscar un sinónimo para ello? Absolutamente nada. Ahora hablemos de las tierras. Como sabrán, en el decretazo de Milei, ahora los extranjeros podrán comprar tierras de Argentina más allá del 35% terreno país. Si no mal recuerdo decía así. Bueno, realmente poco importa. Se refiere a
buena bienvenida a la inversión del país, es decir, a la generación de riqueza y de empleo. Es lo que tiene tener un país abierto al comercio. Y de nuevo, es difícil que un libertario esté en contra de esto. Entonces, ¿por qué les comento esto? Resulta que Milei y Elon Musk, sí, el hombre que diseña autos suicidas y cohetes impotentes, subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos, está en conversación íntima con Milei respecto al litio. El tema del litio, o sea, realmente es todo un tema el litio. Recientemente en Chile tenemos a Boric cerrando un acuerdo entre Estado y corporativistas, y en Argentina ahora se da esto. Es un recurso natural y varios dirán, privatícese dentro de la comunidad. Pero volvemos al tema de Moss. Es un corporativista. Sé que sonará cliché, pero estos tipos de acuerdo se debe criticar. Ojalá si se cierra el trato que no se lo deje regalado. O aún peor, que termine subsidiando al corporativista, como sucede aquí en Chile. Así de breve, el corporativismo es básicamente un capitalismo intervenido entre Estado y privados, que no juegan en el libre comercio como tal, y que si bien se permite la generación de riqueza, para un libertario esto debería ser criticable, ya que nosotros vamos más allá. Se habla de un sentido ya de ética. ¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Pero necesitan, ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Pasemos al tema de las manifestaciones. Durante la última semana se vio que Milei no se tiembla la mano respecto a las manifestaciones. Bueno, sería más bien la mano de Bullrich, pero él es el presidente y él que responde. Y más allá de que hubieran dispersado equipos y fuerzas especializadas, de hecho, hasta hubo un video donde lo registraban como si fueran aduanas en el bus, solo porque iban a manifestarse. No hace falta decir que atienta a libertades básicas, y uno podrá argumentar es que están bloqueando la calle o obstaculizándola de diversas formas, pero y es que las calles son públicas y bajo el concepto de la susodicha democracia, en teoría el manifestante hará lo que quiera, y es que de nuevo supuestamente es de todos. Igual no tengo pensado enfocarme en este tema, sino más bien en lo que dice el supuesto decretazo, y me refiero al supuesto decretazo liberalizador basado en la idea de Juan Bautista Alberdi. Me refiero al artículo 333 hasta el 335. Y se acuerda cuando les dije que al principio del video el tema de la redacción de los abogados de Eduardo de Noaquian y Epstein, pues ahora todo toma sentido y se deja claro que nadie leyó esta cosa. Y es que, ¿quién en su sano juicio redactaría esta locura? Como lo pueden ver en la pantalla. Esto directo cae en el autoritarismo. ¿Qué es eso de informarle al Estado para manifestarse? Lo peor es que se debe informar de forma detallada, y si te lo aprueba te dará un vale, una hora y todo. Una locura total. Me sorprende como muchos quieren ignorar este hecho. Semana una nota de un encuentro entre Mauricio Macri y Eduardo Urnequian. A ver, lo voy a buscar para mostrar. En esa nota, inclusive, vos sabés que hablaba de algunas preocupaciones de Urnequian. Acá está, mira. Cumbre secreta en Palermo. Hecho en el domicilio de Ricardo Esteves, un empresario coleccionista de arte que ofició de, digamos, anfitrión de la cumbre. Y acá en la nota dicen, ojo, tenemos alguna preocupación con el tema de la gobernabilidad, de no quedar destruidos de cara a la opinión pública, ¿no? Y se matan de la risa, acá en la nota dice, hacen un chiste. Corporación América se tiene que llamar Corporación Argentina ahora. Acá está. En el círculo rojo corre una frase llena de sarcasmo. Dicen que la Corporación América cambió de nombre. Desde el 10 de diciembre se llama Corporación Argentina. Antes que nadie
diciembre del 2020 publicamos nuestro documental de Urnequian con Manuel Cantero. Siempre que se genere una situación de caos, las fuerzas del poder, los que manejan el dinero, van a generar una alternativa embustera. El mejor ejemplo lo tenemos en Argentina. Lo tenemos con Milei. Milei es una clara creación de la Fundación Bill Clinton. La misma fundación que respalda a Bullrich y a Massa. Sí, la misma. Entonces usted dice, pero a ver, Salle, permítame, este hombre que con un lenguaje soez, que yo no acostumbro, despotrica contra la clase política, aunque tiene todo tipo de contactos y hizo todo tipo de pactos, que despotrica contra los empresarios, pero lo banca Urnequian, un parásito del Estado argentino, ¿cómo es posible que tenga este apoyo? Bueno, son las estrategias precisamente del Pacto de Princeton. Había que generar un individuo nuevo con un discurso antipolítico para captar los votos y después cumplir la Agenda 2030. Este sujeto tiene vinculaciones con el narcotráfico. Este sujeto está procesado por vínculos con el narcotráfico. A este sujeto lo banca precisamente un empresario, lo que él critica. Este individuo es un individuo que respaldó la vacunación extorsiva, pidió cárcel para los que no acataban el quédate en casa. Este individuo, señores, a mí no me cabe la menor duda que es un agente del Estado israelí. Y a mí no me cabe la menor duda que este individuo, siendo presidente, puede traer a Argentina uno de los peores problemas que puede enfrentar Argentina, que es el Plan Andina, que es el plan por el cual las fuerzas sionistas de Israel quieren apoderarse de la Patagonia. Hablemos de la importación y su reducción de esta. Se ha divulgado que este hecho de liberalizar el mercado es como tal algo beneficioso para el individuo y lo cierto es que lo es. El problema está que solo afecta a compras con un tope máximo de $500, si no mal recuerdo, puedo equivocarme. Como sea, realmente solo afecta al individuo que es consumidor de plataformas tipo como lo pueden ser Amazon. Más en las importaciones comerciales, pues lamentablemente no se da. Y es aquí donde se critica el hecho, ya que en las redes sociales se está divulgando que es para todo tipo, y no es así. Pasemos a la famosa taza Kichilov. Creo que se pronuncia así, y si no es así, me da igual. Llamémoslo como tal, taza K. Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra el YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kichilov y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kichilov, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que
que esas materias no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo funcionan las finanzas y menos los mercados. Esto es una locura total. Me sorprende cómo llevan tasa a un nuevo impuesto y creo que nadie se lo está entendiendo lo que significa este nuevo impuesto. A ver, me explico. ¿Recuerdan cuando se habla de un impuesto transitorio o un impuesto temporal? Pues esto es lo mismo. Es decir, no es temporal, es de por vida. La Argentina de aquí, hasta que deje de existir su dicho Estado argentino, está obligado a pagar impuestos a este diablo. Lo peor es que lo que dice es que no tiene sentido. O sea, ¿por qué Milei lo está diciendo de forma tan feliz, tan sonriente, como si fuese un golazo? Si literalmente estáis creando un nuevo impuesto. Como sea realmente yo no estoy muy informado respecto al juicio de YPF, si esta era la mejor solución o no, pero quiero que los argentinos de aquí sepan, literalmente Milei acaba de condenar a sus hijos, básicamente a toda la descendencia de Argentina actualmente, a pagar impuestos de por vida hasta que el Estado quiebre. Bueno, feliciten a Milei. Ya para terminar, mencionar el último impuesto de Milei, y es referido a una suba de impuestos a los cigarrillos. Yo en mi crítica hacia Milei, en la cual que dura cerca de 2 horas y en la cual me quedé afónico, analicé y lo expuse que su argumento respecto a la no legalización o despenalización de las drogas mientras existe Estado está errado y no tiene razón de ser si se ve desde un punto de vista liberal o libertario. Simplemente no hay razón. Partimos del hecho de que los vicios no son delitos. El consumir algo que me daña y solo me afecta a mí, desde un alto consumo de carbohidratos o hasta podría ser el uso de cocaína o alguna droga ilegal, y que esta de forma crónica o igual al momento me ocasiona algún mal o muerte, son producto de mis vicios y por ende nadie debería de entrometerse, en especial cuando se ejerce de forma paternalista como lo hace el Estado. Cuando mis vicios afectan a terceros, ahí recién es un delito. A lo que voy es que el Estado no es nadie para prohibirme fumar, aspirar, inyectarme, básicamente consumir cualquier tipo de droga. Mientras que los impuestos de por sí es un robo, es inmoral el uso que se le da y como tal cualquier suba o creación de esta debe ser denunciada como lo es un robo. Y ojo, aunque me reduzcan el impuesto, uno no debería de alegrarse de por ello. Lo que debe hacerse es decir no, los impuestos no deben existir. Esto bajo mi visión, y quiero creer que la gran mayoría de los libertarios piensa lo mismo que yo, en el sentido de que uno no debe contentarse con simples caramelos o dulces que te da la vía reformista. ¿Sí? Es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Antes de subir un impuesto me corto un brazo. La victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Finalmente, quiero enviarle un cariño sentido a todo el pueblo judío y en particular a quienes tienen familias o seres queridos cerca de la línea de combate.
los acompaño en este momento difícil y quiero ratificar mi compromiso inalterable con el Estado de Israel y con el pueblo judío en la lucha contra el terrorismo islámico, por la paz y la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Eso ha sido todo, espero que se haya entendido que esto solo se busca abrir el debate, ya que parece ser que hoy en día dentro de la comunidad es full apoyar a Milei o la clásica de hay que bancar al presidente, totalmente ridículo y que va en contra del libertarismo. Como sea, me despido sin antes mostrarles algunos clips para que se entienda lo que es Milei y advertirles que esta mujer que han estado viendo en la pantalla es realmente peligrosa y andaría con cuidado, ya que posiblemente sea la verdadera gobernante. Y disculparme por ser tan desordenado en informar las noticias y en este último punto, ya que me estoy quedando afónico. Me despido, adiós. El segundo punto es, uno tiene que tener lealtad. El señor Mauricio Macri conmigo se comportó como un señor. Entonces, ¿Qué hizo? Bueno, a ver, terminado la elección del 22 de octubre, la doctora Bullrich y el presidente Macri tuvieron un gesto de grandeza de decir, bueno, había dos expresiones del cambio y eligieron la de la libertad avanza, es decir, la que lideraba yo. Y ellos, sin ningún tipo de condicionamiento, salieron y me apoyaron en un gesto de grandeza enorme, enorme. Entonces, uno tiene que ser agradecido. Y a mí me parece que ese gesto de grandeza, que es lo que ha permitido que hoy a mí me toque esta función como presidente de la Nación, yo tengo que estar agradecido. ¿Por eso fue a votar usted a Boca? Es una cuestión de lealtad. Compara al Estado como una mafia. Dice que yo creo que el Estado es peor que una mafia. Una mafia más grande. Es una mafia más grande, más criminal y además tiene escuelas. Si la mafia, a diferencia de una mafia normal, le roba y le deja en paz. Es que por encima la mafia estatal, cuidado, que es una mafia no lo digo yo, lo dice Tilly. Yo comparto su visión, pero lo razona mejor que yo, porque tiene toda la estructura de una mafia. Solo que además tiene escuelas, es decir, que por encima adoctrina a los niños y a los chiquillos de que esa mafia es buena. No hay mafia, por ejemplo, vamos a ver, no hay mafia en el mundo. Ustedes oyen hablar, por ejemplo, de la batalla del Camino de las Damas o de Verdún. Sí, después de Primera Guerra Mundial. Bueno, una mañana, solo una mañana, en 2 horas, murieron, por ejemplo, 50.000 jóvenes ingleses frente a las ametralladoras alemanas. Como decían los libros de historia, la flor de la juventud británica, porque eran los estudiantes de Oxford que estaban allí. Así me explico. Murieron una mañana 50.000 jóvenes como ustedes, combatiendo con gente que no conocían de nada y que no le había hecho nada. Díganme una mafia que hiciera alguna vez algo parecido. Esa semana, en unos meses, murieron ahí 1 millón de personas. Díganme una mafia que haya hecho eso, que mande a combatir a su gente contra gente que no conoce de nada y que no le hizo nada. Y que mueran así por millones. Díganme una sola. Les ruego también que hagan un favor de sumar las muertes por violencia de ese estilo y comparadas con la violencia del Estado, lo que mate más gente. No hay banda criminal parecida.